Bienvenidos a una nueva cápsula informativa sobre temas de investigación de mercados. Mi nombre es Fabio Sanabria y hoy les voy a hablar sobre el capítulo 8, Interpretación de los datos obtenidos desde la óptica del marketing. Existen diferentes formas de resumir los datos obtenidos del proceso de encuesta. Básicamente, existen 4 formas básicas. La primera de ellas es la forma textual. En esta forma textual consiste básicamente en colocar las cifras insertas dentro del texto mientras nosotros estamos haciendo la interpretación de los datos obtenidos. O sea, no se hace cuadro, no se hace gráfico como tal y posiblemente es que el dato es uno solo, el 100% de las observaciones o de los elementos consultados respondieron un sí o respondieron un no. En este caso, no justifica hacer un cuadro, no justifica hacer un cuadro estadístico, principalmente porque lo que vamos a hacer es referirnos a ese dato en el texto, dentro del contenido de la información que nosotros estamos escribiendo en el documento como tal, en el proceso de análisis de los resultados. Esta es la forma textual. La forma semitabular consiste en hacer lo que yo denomino un semicuadro, o sea, un pequeño cuadrito inserto en el texto. De esta forma, usted puede estar mencionando sobre los hallazgos obtenidos y luego hacer alguna referencia sobre algún dato en específico. Por ejemplo, para hacer más énfasis a que son más los casados que los solteros, en alguna investigación, se puede indicar en una especie de cuadro inserto, pero algo muy pequeñito que no lleva título, no lleva nota introductoria, no lleva fuente. Dentro del texto se hace referencia a esos datos de cuántos casados, cuántos solteros, y se pueden poner los datos absolutos y los datos en forma relativa. Pero es algo muy simple, eso se llama la forma semitabular. Tenemos la forma tabular, que consiste básicamente en presentar la información a través de cuadros estadísticos, que estos tienen una serie de requisitos sobre los cuales voy a hablar en términos muy general más adelante. Y la forma gráfica, que no es otra cosa que gráficos estadísticos para representar la información obtenida en el proceso. Aquí tenemos el ejemplo de representación de la información tabular. Obsérvese que este cuadro como tal tiene un título en forma piramidal invertida, tiene un concepto de redacción, el mismo título. Aquí se refiere a la distribución de la población cartaginesa de acuerdo al estado civil por sexo para el año 2014. El título siempre tiene que decir algo sobre el contenido del cuadro o del gráfico. Obsérvese también que tiene su respectiva columna matriz, tiene su encabezado, tiene el cuerpo del cuadro, tiene datos absolutos y relativos y tiene sus correspondientes totales. Además de que también contiene una fuente, ¿verdad?, que nos refiere al tipo de investigación que nosotros estamos realizando. Esos son algunos requisitos. Véase también que el cuadro como tal no tiene líneas a lo interno para no distorsionar la buena interpretación de los resultados o de los datos que nosotros estamos queriendo dar a entender en este proceso. Además de que tiene una serie de elementos, líneas que solamente dividen el encabezado del cuerpo, una línea que divide los totales del cuerpo, ¿verdad?, del cuadro como tal, entre otros elementos que no tiene líneas hacia los lados. Esto es aspectos de formato en la construcción de un cuadro estadístico. También tenemos un ejemplo de representación de la información gráfica. También, como se puede observar, tiene su título en forma piramidal invertida. Todo va en mayúscula, tiene que llevar el año. Obsérvese que la barra más grande va de primero y luego en forma descendente hasta la más pequeña. Cuando la variable es de tipo cualitativa, las barras tienen que ir en forma horizontal, y cuando la variable es de tipo cuantitativa, las barras van en forma vertical. Es un requisito importante a la hora de construir un gráfico estadístico y además lleva su correspondiente fuente. Algunos aspectos generales respecto a la construcción de cuadros y gráficos estadísticos. Tenemos una serie de series estadísticas. La primera de ellas es la cuantitativa, las cuantitativas como tal.
Estas series se refieren a variables que son de tipo cuantitativas. Estas variables cuantitativas pueden ser discretas o bien continuas. En el caso de la variable de tipo discreta, se refiere a números enteros. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a representar el número de viviendas, ¿verdad?, que corresponde a números enteros, o el número de miembros que hay en una familia. Ahí corresponde a números enteros. Se dice que hay 5 personas, 4 personas, 3 personas, entre otros. En las continuas podría ser perfectamente a aquellas variables que corresponden a un número continuo de unidades, que perfectamente podría ser la edad. Si nosotros lo que estamos registrando es propiamente edades, usted puede tener tantos años, tantos meses, tantos días, tantas horas, tantos minutos, tantos segundos, entre otras formas de medir la edad. O sea, es una variable de tipo continua, y estas entran dentro de las series de tipo cuantitativas. Las series cualitativas se refieren a variables que son cualitativas, o sea, que responden a cualidades de los individuos que necesitamos suministran la información deseada. En este caso podríamos hablar de hábitos de consumo, comportamientos de compra, entre otros elementos como características de la persona entrevistada, entre otros. Las series geográficas se podría decir que es una extensión de las variables de tipo cualitativas. En este caso, la geográfica se refiere a la representación de la información por áreas, ¿verdad?, que puede corresponder a provincias, a cantones, distritos, urbanizaciones, caseríos, condominios, cuadrantes, etcétera, etcétera. Las series cronológicas o de tiempo son una extensión de las series cuantitativas y corresponden a variables que apuntan en esa dirección. Cronológicas que pueden ser en el año 2000, 2001, 2003, 2004, o sea, para ver algunos pronósticos de ventas de las empresas. Entonces se hace un tipo de gráfico con una variable de tipo cuantitativa cronológica, o de tiempo, ver, digamos, unidades de tiempo por semana, por mes, etcétera, etcétera. El número de cuadro responde al número de pregunta en el cuestionario. Esto en la medida de lo posible. Cuando nosotros vamos a hacer un cuadro como tal, este tiene que corresponder al número de pregunta que hemos aplicado en el cuestionario. No siempre sucede de esa manera, porque a veces no se hace cuadro como tal, porque no permite la información que nosotros estamos procesando el realizar un cuadro estadístico. Posiblemente vamos a tomar la decisión de hacerlo de manera textual, y como tal, entonces ahí perdemos esa continuidad. Pero en la medida de lo posible, cuando es un cuestionario muy concreto, donde sí da para hacer cuadros por cada una de las preguntas, entonces este tiene que corresponder al número de cuestionario, o sea, el cuadro corresponde al número de pregunta en el cuestionario. El título se deriva de las preguntas del cuestionario, o sea, tiene que guardar relación. No se vale que en un cuadro estadístico nosotros coloquemos la pregunta como tal. No, tiene una redacción específica. Normalmente sugiero que cuando son varios los elementos que nosotros vamos a representar en este cuadro, se hable de una distribución. Cuando viene de una pregunta de tipo dicotómica, 2 opciones, que se utilice la palabra clasificación, y ahí el resto. Distribución de los encuestados de acuerdo a sus intenciones de compra, etcétera, etcétera. Clasificación de los encuestados de acuerdo a su género, entre otros elementos, y finalizar con el año. El título se escribe bajo el esquema de pirámide invertida que ya les estaba mencionando. Deben indicarse los términos bajo los cuales se presenta la información, términos absolutos y relativos, y demás información que no puede ser incluida en el título. Alguna información, por ejemplo, que nosotros... Esto es como hablar de un eslogan en el título, llamémoslo así, de una empresa. Por ejemplo, hay algunos negocios que tienen su nombre y rematan con un eslogan. En este caso, ponemos el título, y aquella parte que nosotros no podemos decir en el título como tal, lo ponemos entre paréntesis sin ser nota introductoria como tal, y aclaramos ahí en miles de colones. No contempla hombres casados, por decir algo, o sea, una pequeña notita, ¿verdad? Los cuadros deben llevar fuente. Los cuadros no se enmarcan, solo pueden llevar líneas horizontales y las necesarias. Las notas aclaratorias van al final del cuadro, después de la fuente. Alguna nota que nosotros queramos incluir dentro de ese cuadro puede ir al final del mismo.
para aclarar en algún punto. Cuando lo que vamos a aclarar obedece a una, digamos, a un término cualitativo, digamos, casado, soltero, entonces colocamos un número seguido de un slash. Ese número y ese slash lo colocamos al final del cuadro e indicamos lo que nosotros queremos resaltar de esa información. Cuando eso corresponde a una cifra, entonces colocamos una letra seguida de un slash. Lo ponemos abajo también e indicamos la nota que nosotros queremos hacer con respecto a ese dato que estamos indicando con la letra y el slash. Se deben presentar de la manera más formal posible, sin colores de relleno o cualquier modificación que altere la interpretación de los datos contenidos en el cuadro. Esto porque los cuadros tienen una finalidad, facilitar la interpretación de los datos. En la medida en que nosotros cumplimos con este cometido, mejor va a ser la interpretación y el análisis de los resultados obtenidos en el proceso de investigación. Cuando los cuadros son confusos, no facilitan la interpretación de los datos. Así que tenemos que tratar en la medida de lo posible de presentarlos lo más claritos posibles. Recomendaciones para la construcción de gráficos estadísticos. La información se presenta solo en términos porcentuales, a diferencia de los cuadros que presentan los términos absolutos y los relativos. En los gráficos solamente se presentan las barras con el porcentaje, o sea, con términos relativos como tal. Los gráficos se derivan del cuadro respectivo, es decir, el origen de un gráfico siempre es un cuadro. Esto es una regla importante a tomar en consideración. Una consideración es determinar el origen de la variable de cada gráfico. Esto es algo también importante si es de tipo cualitativa o si es de tipo cuantitativa, como lo mencioné hace un rato. Si es de tipo cualitativa, las barras tienen que ser en forma horizontal, y si es de tipo cuantitativa, las barras van en forma vertical. Eso cuando utilizamos gráficos de barras. Pero se pueden utilizar otras formas de representación de la información en términos gráficos. Sin embargo, las barras son una forma de interpretación muy adecuada. Los gráficos circulares también, la barra 100%, en algunos casos los compuestos, pero hay algunos gráficos que no se prestan definitivamente para este tipo de análisis de la información. Gráficos de líneas, gráficos de puntos podrían entorpecer la buena interpretación de los datos. Si bien es cierto, son muy complejos, son muy bonitos en algunos casos de ver, a veces lo bonito no facilita la buena interpretación de los resultados obtenidos. Todos los gráficos deben llevar número, título, fuente y cualquier otro elemento necesario, al igual que los cuadros. Esto es regla general tanto para cuadros como para gráficos. Los gráficos no se enmarcan de la misma manera que los cuadros, no llevan líneas a lo interno, no se colocan tramas o alteraciones que dificulten su interpretación. Es muy dado que se pongan colorcitos en cada una de las barras, eso podría ser a lo sumo. Pero ponerle colores a las barras y ponerle un tramado de fondo, como lo salen en Excel y en otros programas, no es la forma más adecuada de presentar este tipo de información. En los gráficos, cuando no se registran datos sobre una opción de respuesta, no se representa. Vamos a hablar ahora sobre la forma de codificación de los datos. Una forma muy sencilla, porque la forma de procesar toda esta información para convertirla en gráficos, en cuadros, existen programas para ello. Se puede utilizar el mismo Excel o bien programas como el SPSS, que nos permite tener la información ya debidamente resumida. Nos permite ir un poco más allá. Sin embargo, ese no es el objetivo de esta cápsula informativa. Es dar una herramienta bastante básica, muy simple, para el uso de ustedes, en el caso de los estudiantes, de que puedan perfectamente interpretar este contenido y ponerlo en práctica de la manera más simple posible. Porque evidentemente no todos tienen estos programas del SPSS, no todos conocen la utilización de esta herramienta. Entonces aquí les doy aspectos básicos para que ustedes puedan hacer el análisis de una manera simple. En el caso de la codificación, es muy simple que se coloquen números en la parte derecha de cada una de las opciones de respuesta para luego codificarlas. En el caso de esto, menos de 20 años le ponemos 1, de 20 a 30 años lo ponemos con el código 2,
de 31 a 40 años con el código 3 y así sucesivamente hasta el código número 5, que es la última opción de respuesta. En el género solamente tenemos dos opciones, la 1 y la 2. Luego que hacemos esto en todas las preguntas, todas las opciones de respuesta, lo que vamos a hacer es un cuadro general que nos muestra todas las encuestas que nosotros hemos hecho y cuáles son las opciones seleccionadas por el entrevistado. En el caso del instrumento 1, con respecto a la edad, esta persona escogió la opción número 3. Sobre el género, que es lo que estoy mostrando en la anterior diapositiva, es de género 1, o sea, es hombre. Y en las otras no las mostré por aspectos lógicos, ¿verdad? Que se haría muy grande esto. Y entonces se vuelven a representar todas de la misma forma y ya tenemos ahí una panorámica de todas las opciones de respuestas de los entrevistados. Ahora, para resumirlas, lo que utilizamos es el siguiente resumen de distribución de respuestas por encuestado. Y con respecto a la edad, 3 personas seleccionaron la opción 1. Aquí tenemos 2 personas la opción 2, 3 personas la opción 7, 8 personas la opción 4, 5 personas la opción 5. Y así nos vamos. Con respecto al género, 8 individuos seleccionaron la 1, o sea, son hombres, 17 personas seleccionan la opción 2, o sea, son mujeres, y los otros no registran dato, porque no tiene más opciones de respuesta. Y así sucesivamente con todas las demás. Con este cuadro resumen queda preparado para que estos datos se ingresen en una hoja de Excel y se ingrese propiamente a la elaboración de gráficos y podamos construirlos ahí con todos los conocimientos que tenemos al respecto. Se hace el cuadrito en Excel y luego se puede hacer el título en Word para que este no quede así ordenado en forma lineal como si lo saca el Excel, y poderlo presentar en forma piramidal invertida, todo en mayúscula y de una manera más agradable a los ojos de la persona que va a interpretar los resultados del proceso de investigación. Recomendaciones generales para la redacción de los resultados obtenidos en la investigación de mercados. La primera recomendación: redacte los resultados en función de los datos absolutos y relativos. Eso es una parte fundamental. O sea, que quede bien claro que el 30% de los individuos encuestados, y decir, si son 100 personas, 30 personas entre paréntesis, fueron hombres, y el 70%, y entre paréntesis poner el dato absoluto, 70 personas, fueron mujeres. Eso tiene que quedar bien representado en el análisis de los resultados. Algo importante para poder dar el impacto que tiene a nivel absoluto, o sea, cuántas personas se consultaron, y el impacto también a nivel relativo, en porcentajes. Realice un análisis después de cada cuadro y de cada gráfico. Si bien es cierto, en algunas investigaciones se les indica al estudiante de que puede hacer prácticamente uso de un índice de cuadros y un índice de gráficos. Esto es válido también. Lo que pasa es que es un poco incómodo referirse a un cuadro solamente con lectura, la persona está leyendo, y hacer referencia en un índice, y uno tiene que ir a buscar dónde está ese cuadro, dónde está ese gráfico al cual se está refiriendo en el análisis respectivo de los resultados. Queda un poco incómodo. Sería mejor colocar el cuadro y hacer una breve descripción de lo que contiene ese cuadro, colocar el gráfico y hacer énfasis en los puntos que realmente queremos resaltar, porque este es el objetivo básicamente del cuadro, resaltar los puntos importantes en términos relativos. Ahí quedaría especial porque queda muy bien, queda muy entendible. Trate de que cada pregunta tenga su análisis correspondiente, o sea, cada pregunta va a tener su forma de representar la información, sea textual, sea semitabular, sea a través de un cuadro, sea por lo general, cuando se hace cuadro, se hace gráfico también para darle mayor énfasis, ¿verdad?, al punto. Así que todas las preguntas, sin excepción, tienen que tener su respectivo análisis. Hay investigaciones que se brincan algunas preguntas. No entiendo cuál es la intención de eso. Si realmente no se iba a someter dentro del análisis correspondiente, ¿para qué se aplicó esa pregunta? Todas las preguntas tienen una razón de ser dentro del instrumento de
medición de los resultados que es el cuestionario. Evite hacer apreciaciones subjetivas o afirmaciones que forman parte del estudio. En algunos casos hablamos más de la cuenta a la hora de referirnos a esos resultados obtenidos. Eso que estamos hablando de más puede perfectamente interpretarse como conclusiones a las que se llegó con respecto a esa variable que se está analizando. Entonces decir que hubieron más mujeres entrevistadas que hombres se debe a que es una población donde hay más mujeres porque tradicionalmente el género femenino ha abundado a través de los tiempos y que se tiene algún tipo de dato histórico al respecto. Eso es un tipo de conclusión. No es necesario colocarlo dentro del análisis correspondiente porque a la hora de que vamos a hacer las conclusiones como tal, no tenemos prácticamente que anotar en ese campo. Así que es fundamental que hagamos el análisis de resultados simple y sencillamente con los datos arrojados en el proceso de investigación, datos de tipo absolutos y relativos, el 30% fueron mujeres, el 70% fueron hombres, por decir algo, ¿verdad? Con sus datos relativos, con sus datos absolutos bien indicados, y luego en las conclusiones hacemos todas esas interpretaciones, todos esos elementos que queremos nosotros anotar ahí de más. Obviamente que tienen que tener su grado de conectividad con esa variable que nosotros estamos analizando. Porque a veces se hacen ya apreciaciones que son de tipo subjetivas, que no tienen nada que ver, que lo que estamos diciendo prácticamente revierte la necesidad de volver a hacer otro estudio para poder comprobar esa información que estamos emitiendo. En cuyo caso esas conclusiones se ven totalmente alteradas y no nos van a servir de nada. Pero decir cosas que realmente dan al traste al asunto que estamos nosotros interpretando está totalmente válido. Evita hacer apreciaciones subjetivas o afirmaciones que no forman parte del estudio. A eso es lo que me estaba refiriendo propiamente. ¿Cómo se redactan las conclusiones en una investigación de mercados? Cada análisis de resultados por pregunta debe generar una conclusión. Esto es lo ideal. Cada análisis tiene que tener sus propias conclusiones. Eso sería lo ideal, porque estamos ahí manteniendo un buen hilo conductor de pensamiento. Vean ustedes qué importante, cómo nos vamos a perder en el proceso. Esas conclusiones salen de los resultados y si todo lo llevamos bien, desde el planteamiento del problema, desde los objetivos, seleccionando adecuadamente las variables, haciendo las preguntas que tengan indicadores que se relacionan propiamente con esas variables a investigar, todo el asunto nos va a salir perfectamente bien. Utilice los argumentos válidos para luego establecer las premisas que sustentan sus conclusiones. Concluya por cada uno de los objetivos del estudio, cuando el cuestionario sea muy grande o tenga muchas preguntas de clasificación e identificación. En este caso, por estilo, sería bueno hacer una conclusión por cada análisis de resultados, en cuyo caso si hemos hecho 15 preguntas, pues vendrán 15 conclusiones. Sin embargo, si les suena hacer mucha conclusión y ustedes quieren resumir un poco el asunto, se puede hacer conclusiones por objetivo. O sea, cada objetivo da lugar a ciertas preguntas dentro del cuestionario. No de forma equitativa. Puede ser que usted hizo 2 preguntas con respecto al objetivo 1, pero hizo 4 con respecto al objetivo 2. Hizo 3 con respecto al objetivo 3. Hizo 5 preguntas con respecto al objetivo número 4. Así que usted va a hacer conclusiones en forma generalizada por cada uno de esos objetivos, obviamente tomando elementos de cada una de esas preguntas que corresponden a cada uno de estos objetivos. Eso es una forma de hacerlo y queda de una forma bonita, resumida y bastante importante a la hora de tomar decisiones. Trate de que el contenido de las conclusiones aporten algo más al proceso de investigación, que no sea una repetición del análisis de resultados. Es muy dado ver en algunos trabajos, en algunas investigaciones, que las conclusiones son una repetición del análisis de los resultados. Se concluye que el 40% de las personas entrevistadas no gustan ir al cine en horas de la tarde. El 30% sí gustan ir al cine en horas de la tarde y el restante, por decir algo. ¿Para qué volver a repetir esos datos? Si ya se manifestaron, ya quedaron expresos en el análisis de resultados correspondiente. En ese sentido, las conclusiones tienen que aportar algo más. Hay que decir alguna razón que esté conexa. Por eso es que a veces,
cuando se está realizando la encuesta, hay información que el mismo encuestado nos suministra y se debe anotar en alguna parte del instrumento para que eso quede pendiente a la hora que nosotros vamos a hacer el análisis correspondiente, quedan esos elementos que podríamos utilizar en las mismas conclusiones de la investigación como tal. Busque su propio estilo de redacción de las conclusiones sin perder de vista que deben estar en función del análisis de resultados con los elementos necesarios que los apoyan. Es definitivo que todos tenemos una forma de redacción diferente y eso se respeta completamente. Lo que pasa es que tiene que ser información que sea fehaciente, que sea información que tenga relación, obviamente, con los resultados obtenidos en el proceso de investigación y así el asunto queda como tiene que ser. Buenas conclusiones nos dan el pase a que podamos realizar buenas recomendaciones, porque las recomendaciones las podemos hacer con base en las conclusiones a las que llegamos en el estudio. Y estas recomendaciones como tal van a ser de corte estratégico, proponiendo elementos concretos en algunas de las acciones del marketing para que esta empresa pueda salir a flote y pueda solucionar la problemática que está experimentando. Básicamente eso es lo que quería comentarles en este capítulo número 8 y los espero nuevamente en algunos otros cursos en los cuales vamos a desarrollar algunas nuevas cápsulas informativas, esperando que hayan sido de su completo agrado y principalmente de mucha utilidad para sus propios intereses. Muchísimas gracias y nos estamos viendo.